Sí, Ahora sí estamos grabando, ahora estamos ahora en vivo y en directo. Lo que les preguntaba concretamente era si habían conseguido el libro de Brian Bailey, El viaje espiritual de Israel. Y les dije, además, que no era obligatorio, pero que si lo pueden conseguir es un buen aporte para seguir aprendiendo. Es un aporte más acerca de este viaje espiritual, que es el viaje histórico, pero es el viaje espiritual de Israel por el desierto. Pero bueno, no hay problema. Volvamos al punto de partida. Israel llega a Sinaí. Ahora nos vamos a situar en Sinaí. Sinaí es el punto, el lugar más importante de todo el desierto. De toda la travesía, digamos, la voluntad de Dios es que ellos tenían que llegar a Sinaí porque en Sinaí Dios tenía un propósito maravilloso para el pueblo. Digamos que Sinaí es en el peregrinaje lo que fue la última plaga para Egipto, es decir, lo más importante de las 10 plagas fue la última, que afectó la muerte de los primogénitos y donde se instituyó la Pascua, la primera Pascua celebrada en Egipto con, digamos, conmemoración perpetua para todas las generaciones. Entonces, el ícono, digamos, lo más importante de las plagas es la última. Y lo más importante de esta travesía de Israel por el desierto es Sinaí. 6 semanas después de haber cruzado por el Mar Rojo, recuerdan el evento, llegan a Sinaí, donde el pueblo cruza en seco. Recuerden que el ejército los persigue. Ellos pasan en seco y una vez que el ejército está en medio, se unen las aguas en una gran mortandad, soldados flotando por por todo el Mar Rojo. Es el golpe certero, concretamente hacia Faraón y su ejército. Y del otro lado cantan un cántico de esta espectacular liberación. Y bueno, las pruebas en el desierto, si la estadía, recuerdan, Mara, el hambre y el maná, la sed en la peña de Oreb, la guerra contra Amalek y después el consejo de Jetro para Moisés a fin de que se buscara jueces para juzgar a todo el pueblo porque era un trabajo realmente donde él iba literalmente a desfallecer. Jetro lo que le dice es vas a desfallecer. Donde encontramos después, entonces dijimos, la matriz para el consejo y para el consejo de ancianos que después llegó a ser el Sanedrín. Pero bueno. Ahora ya estamos en Sinaí. Lo que ocurre en Sinaí es significativo, muy importante, porque es ahí en Sinaí donde el pueblo se va a constituir como nación. Venimos diciendo pueblo, pero en realidad es una multitud de gente esclava con mentalidad de esclavo, pero que llega ahora al monte y Dios va a tratar con el pueblo de una manera totalmente diferente, como trató con individuos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Porque ahora Dios se va a manifestar a un pueblo. Hasta este momento Dios se manifiesta con diferentes personajes bíblicos, patriarcas, digamos, sí, profetas. Hasta este momento, Dios trata de manera individual, personal, pero ahora va a haber una manifestación colectiva de parte de Dios. Y eh, Moisés llega a cerrar un círculo, porque en qué parte Dios se manifestó a Moisés? ¿Se acuerdan? Capítulo 3 y capítulo 4. Bueno, en Sinaí. Dice 3:12 dice, yo estaré contigo, le dice Dios en el capítulo 3 del Éxodo, y esta es la señal para ti de lo que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Es decir, que se cumple, se cierra un círculo, pero en realidad
comienza otro, porque ahora em, el rol de Moisés no es tanto ya de caudillo, sino que es como de legislador. Porque recuerden, Moisés tiene como varias facetas ministeriales. Es libertador, es juez, es profeta. Pero ahora, a partir de que Dios le confía algo tan sagrado como las leyes, él cumple un rol también como legislador. Entonces, este es el evento más importante de toda la travesía en el desierto y van a permanecer ahí en Sinaí aproximadamente un año, todo un año. Y Dios lo llama a Moisés, entonces Moisés sube a la montaña y le dice las siguientes palabras: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila, pues y os he traído a mí, dice Dios. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Este es interesante, porque acá para la palabra gente santa, especial tesoro, nación santa, se utiliza el vocablo Goy Kadosh, que significa apartado, dedicado a alguien. Es decir, que va a ser un reino de sacerdotes especial para Dios. Obviamente que va a haber un ministerio que lo van a cumplir los levitas, que va a tener con el sacerdocio, pero la intención de Dios desde este momento es que todo el pueblo llegue a ser un reino de sacerdotes y de nación santa. Como dice Pedro, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, ¿no? Se cumple lo que Dios le dice acá, se cumple después en el Nuevo Testamento. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Y entonces esta palabra es importante porque Israel va a entrar en un pacto con Dios. Oír mi voz es para esta palabra, oír mi voz, la palabra que se emplea en el hebreo es la Shema, la famosa Shema, que después encontramos en Deuteronomio capítulo 6 cuando dice: oye Israel, tu Dios uno es. Y dice después: y amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, ¿sí? Esa es la famosa Shema, pero acá ya comienza Dios a decirle: ustedes tienen que prestar atención, oír bien mis palabras, porque ahora no son cualquier pueblo, no son un montón de esclavos sin identidad, sino que ahora van a ser mi pueblo, mi tesoro, mi especial tesoro, un reino de sacerdotes eh, para reinar. Y en el vocablo hebreo también esto tiene que ver como una propuesta matrimonial. Es decir, que en la tradición judía, este tipo de invitación que hace Dios tiene que ver con una relación matrimonial, es decir, una relación que tiene que ver con la intimidad. Eso aparece a lo largo de casi toda la escritura. Miren, Isaías 62, Jeremías capítulo 2, Oseas 2, Segunda de Corintios capítulo 2, está en Efesios, está en Apocalipsis. Es un patrón que se repite porque en realidad lo que Dios quiere establecer acá es una especie de relación íntima con su pueblo. Vamos a ver que Dios escoge, elige gente para ministrar el sacerdocio, cada uno va a cumplir una función, ahora cuando veamos el tabernáculo, pero en realidad la intención de Dios siempre fue que individualmente el ser humano llegue a tener una relación íntima con Él. Y acá esta es la intención, lo que Dios quiere promover,
acá en Sinaí, en el monte. Entonces Dios le propone entrar en un compromiso y en una intimidad con él. Eso mismo que Dios le transmite a Moisés, Moisés se lo transmite a los ancianos. Le expuso todo lo que Dios le había dado, le había manifestado en el monte. Los ancianos lo transmiten al pueblo. ¿Vieron cómo ya Moisés se comienza, aprendió acerca de la delegación? Y el pueblo exclamó, una vez que los ancianos le transmiten al pueblo, el pueblo exclamó, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Es decir, que acepta las condiciones y la propuesta de Dios en cuanto al esto de la intimidad, el de ser exclusivos para Él, ser apartados, santos para Él. Y entonces ahora Dios hace o promueve todo un preparativo porque ahora Dios se va a manifestar. Y esto es algo que va a ocurrir de una manera sobrenatural. Esto nunca ellos han experimentado esta manifestación de Dios en el monte. En ningún lado, en realidad, pero ahora en el monte. Ellos tienen que llevar una consagración de 3 días. Tienen que abstenerse de relaciones sexuales y tienen que prepararse durante 3 días para recibir la manifestación de Dios. El Señor se iba a manifestar en forma de nube. ¿Y por qué en forma de nube? ¿Ustedes por qué piensan que Dios se manifiesta en forma de nube? Bueno, porque es algo que ellos no pueden reproducir. Si se presentara en forma de, no sé, buey, serpiente o cualquier otra imagen, que ellos tenían como arraigada de Egipto, ellos podrían reproducir esa imagen, pero Dios se presenta acá en forma de nube, algo que ellos definitivamente no podían reproducir. Y Dios establece límites. Ellos no pueden acercarse al monte. ¿Y por qué establece Dios límites? Nadie tenía que tocar el monte, ni las bestias, nadie. Dice Dios, si alguno se acerca al monte y toca el monte, definitivamente va a morir. Porque Dios establece límites, porque algo muy poderoso se iba a manifestar, pero establece una frontera. Lo mismo que va a ocurrir después en el tabernáculo. Porque Dios quiere enseñarles algunas lecciones prácticas acerca de su presencia, que es algo sagrado, sumamente importante y sagrado. Entonces, hubo una manifestación de parte de Dios, hubo una especie de tempestad, terremotos, se movió la tierra, sonido sobrenatural de trompetas, fuegos. ¿Pueden imaginar ese momento? Yo sé que ustedes lo leyeron, yo lo estoy repasando simplemente, lo estoy parafraseando, pero ustedes lo leyeron. Y después de toda esta manifestación, Dios le da a Moisés lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, ¿no? Y acá nos vamos a detener un tiempo creo yo prudencial, porque yo me gustaría, oré al Señor para que ustedes entiendan los mandamientos, definitivamente no como hasta aquí los habían entendido. Esta es la única parte en la Biblia o en la Escritura donde Dios no le confió en realidad a ningún hombre acerca de la escritura del texto, porque dice que en el versículo 18 que Dios escribió con su mismo dedo las tablas. No se conoce otro resumen de las leyes tan breve y a la vez más completo. Estoy hablando de lo que conocemos como los 10 mandamientos, ¿sí? Éxodo capítulo 20 abarca todos los aspectos de la vida misma y es la compilación de preceptos más famosas de la historia. Miren, todos los países democráticos basan sus leyes en el derecho romano. Y el derecho romano está basado en los 10 mandamientos. ¿Sabían eso? ¿Alguno sabía eso? ¿Alguno que estudia abogacía? Bueno, déjeme decirles que no hace mucho tiempo un ministro de gobierno que estaba asumiendo en la gestión anterior, el ministro de
educación. Vieron que los ministros de gobierno siempre juran sobre las escrituras o sobre los santos evangelios. Bueno, ocurrió algo que no mucha gente lo notó o se dio cuenta. Lo que ocurrió es que este ministro de educación juraba para ejercer su mandato, lo que hizo es correr la Biblia despectivamente. No sé si recuerdan ustedes el episodio, pero ya pasó bastante tiempo, de todas maneras. Lo que hizo fue correr la Biblia despectivamente, en una ignorancia supina, porque si es un ministro en todo caso de educación, debería saber de dónde se nutren las democracias, las leyes y las constituciones de los países. Y en realidad es algo que la mayoría de la gente sabe y entiende, que todas las constituciones están basadas en el derecho romano y el derecho romano en los 10 mandamientos. Así que, bueno, entonces Dios escribe con su propio dedo las tablas de la ley. Es una compilación de preceptos que es la más famosa de toda la historia. En los evangelios, a Jesús le preguntan qué hay que hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús le dice, confirma en realidad, que hay que amar a Dios con todo su corazón, con toda la mente, con todas sus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y después dice y agrega que estos 2 mandamientos, es decir, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que de ahí depende toda la ley, esta ley, los 10 mandamientos y los profetas, dejando bien en claro que el amor a Dios y al prójimo es el resumen de la ley de Dios. Clarísimo, clarísimo. Entonces, cuando Dios le está entregando a Moisés la ley, es una demostración de amor a Dios y hacia los hombres. Bueno, vamos a analizar un poquito varios aspectos, algunos varios aspectos de los 10 mandamientos. Porque tiene, miren, la ley en realidad, la ley establecida por Dios no es un fin en sí mismo. Tienen que entender eso, tenemos que entender esto. No es un fin en sí mismo, su finalidad en realidad es llevarnos a Cristo. Por eso en la Torá, en todo el Pentateuco, no se habla tanto de guardar la ley, sino de andar en ella. ¿Se dieron cuenta? Ahora, tiene los 10 mandamientos algo muy, muy importante. Tiene equilibrio, tiene orden y tiene simetría. Tiene equilibrio. Miren, los 4 primeros mandamientos, no sé si ustedes notaron, tienen que ver o hablan en la forma en cómo demostramos nuestro amor a Dios. ¿Sí? Los 4 primeros mandamientos. Los últimos 6, entonces, cómo demostramos nuestro amor al prójimo. ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice Juan? Que si no amamos a nuestro hermano, que vemos, ¿cómo podemos amar a Dios que no vemos? Contundente, contundente, ¿no? Bueno, entonces los 10 mandamientos es un equilibrio perfecto entre la expresión de ese amor, es genérico y es específico. ¿Por qué? Porque cada individuo puede expresar de su corazón y de la forma que quiera ese amor hacia Dios y hacia los demás. Entonces, un equilibrio justo de 10 frases. Miren, eh, el segundo aspecto entonces es el orden. Abarcan la totalidad de la actividad humana, el pensamiento, la palabra, la actividad humana, quise decir. Entonces, en relación a Dios, comienza diciendo el primer mandamiento, ¿qué cosa? Yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de servidumbre de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto habla, y el autor Pablo Hoff habla acerca de la unicidad de Dios. Un único Dios, que además dice Dios, escuchen, que Él es celoso.
¿Vieron? Hay personas celosas que les cuesta admitir que son celosos. Dios no tiene ningún problema. Dios directamente dice, yo soy celoso. Yo soy celoso. Y esto habla de exclusividad. Dios no quiere que tengamos otros dioses. Dios no tolera que nosotros tengamos otros dioses. Y cuando hablamos de dioses, no significa deidades, de otras deidades, sino nuestro puede ser el poder, otro Dios puede ser la idolatría, idolatrar a otra persona, ¿sí? A gente, tenerla como un Dios. Entonces Dios en ese aspecto dice, yo soy celoso. Segundo, el segundo mandamiento, no te harás imágenes. Y esto tiene que ver, dice Pablo Hoff, con la espiritualidad de Dios. Pero escuchen, porque es extenso el segundo y es también abarcativo. Miren, dice, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Escuchen, por favor, esto es uno de los versículos que mal se interpretó y se sigue interpretando. De los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, que Él visita la maldad de los hijos sobre los hijos, de los padres sobre los hijos. 4 generaciones, pero hace misericordia a millares de aquellos que aman y guardan mis mandamientos. Y todo tiene que ver con qué? Con la espiritualidad de Dios y no hacerse imágenes. Dice, no te harás imágenes, no adorarás imágenes, o sea, ¿vieron que Dios se presentó en forma de nube? Porque quería justamente no ser representado por ninguna imagen. Dios no puede ser, el hombre tiende a materializar a Dios, como no lo puede ver. Vieron que la gente normalmente, el ateo dice, a mí mostrame que Dios existe, yo quiero ver que Dios existe, yo lo quiero ver, quiero palpar. Pero justamente la Biblia es un libro de fe, es un libro que solamente Dios habla un idioma que es el idioma de la fe. A Dios no se lo puede ver para creer, sino que uno tiene que creer para después poder ver las obras de Dios, la manifestación de Dios, el obrar de Dios. Entonces, dice que hace misericordia a millares y a los que aman y guardan mis mandamientos. Acá se habla acerca de una maldición generacional, ¿vieron? Y hay mucha gente que pone énfasis en eso. Pero en realidad no pagan los hijos por los padres, sino los hijos que siguen repitiendo el patrón de los padres. ¿Se entiende? Si los padres son idólatras, si los padres aborrecen a Dios, como dicen ahí, entonces siguen ese patrón y es ahí donde Dios visita la maldad de ellos. No a los que guardan sus mandamientos y aman a Dios. Sí, seguimos. Una pregunta, porque esto surge, a veces ustedes no me lo han preguntado, pero esto es una pregunta que suele surgir en algunas clases. Si yo tengo una escultura en mi casa, un Picasso, una obra de arte, ¿es imagen, es idolatría? ¿Ustedes qué creen? Depende, Y no, depende, pastor. Depende, porque a lo mejor uno lo puede tener como algo visible, pero como para que de adorno, porque una cosa es tenerlo de adorno y otra cosa es ya mirarlo, limpiarlo, hacerle cosas diferentes, pero si uno lo tiene como adorno, a mí me parece que no. está No perfecto, sé. Guillermo, esa es la idea. Esa es la idea. Es decir,
Dice Jesús, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿no? O sea, ¿es malo el dinero? Yo puedo ser millonario. ¿Es malo ser millonario? ¿Ser un empresario es malo? No, el problema es poner todo el amor y idolatrar eso, ¿sí? Tenerlo como un Dios también. Eso es lo malo. Dios no tiene problema en que la gente sea rica, que tenga imágenes, siempre y cuando no las adore, ¿sí? Ahora, si yo voy al caso de ustedes, tienen un gauchito Gil, ahí me va a hacer un poco de ruido por ahí. O de, sí, San la Muerte o alguno de esos hierbas raras. Ahí sí, ahí sí. Pero bueno, no tomarás el nombre de Jehová en vano. Este es el tercero. Habla acerca de la santidad de Dios, pero sobre todo del nombre de Dios. El uso del nombre de Dios banalmente, de manera liviana, blasfema. ¿Vieron cuando la gente dice, por ejemplo, un profeta que va, Dios dijo, ¿sí? Poner en boca de Dios algo que Dios jamás dijo y que en realidad es una intención del corazón de la persona, pero es más sincero decir, yo creo, es mi sensación, es mi sentir, no sé si, no es así de parte de Dios, es mucho más sincero. Lo que pasa es que no parece tan espiritual, ¿no? Siempre es mejor decir, Dios dijo, o siento de parte de Dios, y dice la Escritura que engañoso es el corazón. Dice el profeta, engañoso es el corazón. Y perverso, dice, más que cualquier cosa. Lo dice del peor de los ateos hasta del mejor de los devotos creyentes. Así que, bueno, cuidado con lo que decimos y sobre todo con lo que sentimos. Y no poner a Dios en ciertas circunstancias que Dios no tiene nada que ver ahí. Bueno, entonces, cuarto, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y esto tiene que ver con la soberanía de Dios. Pero hay un solo día para santificar a Dios. ¿En eso tiene ese es el sentido de esta palabra? ¿Un solo día? ¿En un solo día santificamos a Dios? Por supuesto que no. No, yo creo que Se no, todos los santifica días. todos los días y en todo momento, en cada momento de minuto, hora. No hay estipulado un tiempo, sino que uno lo hace en cualquier momento del tiempo, del día, de la noche. No hay, creo que para eso no hay tiempo o día determinado que se pueda hacer. A Dios se lo puede ahorrar en cualquier momento. Exactamente. En realidad lo que está diciendo acá es que el descanso, el día de descanso, sí es importante. Sí es importante, porque después de la creación, Dios descansó. Con lo cual, uno debería ser lo suficientemente inteligente y espiritual, porque se puede ser inteligente pero no se puede ser espiritual. Y estamos en un problema. Pero se puede ser espiritual y no ser inteligente. Y ahí también tenemos otro problema. Pero uno debería ser lo suficientemente inteligente y espiritual para darse cuenta que hay que tomar el descanso que sobre todo el cuerpo lo necesita, pero además toda nuestra vida está dedicada al Señor en todo momento, ¿sí? Bueno, y a partir del quinto comienza las relaciones, es decir, los mandamientos que tienen que ver con las relaciones con los demás. Honra a tu padre y a tu madre. Esto tiene que ver con respeto a los representantes de Dios. Sumamente importante. Quien no respeta a sus padres nunca puede respetar a Dios. Quien no respeta a sus padres, quien no tiene una buena relación con los padres, no puede tener una buena relación con Dios. No importa lo que nuestros padres hayan hecho, no importa. No importa en absoluto lo que nuestros padres nos han hecho en términos de ofensas, no existe el padre perfecto ni la madre perfecta, pero si tuvimos alguna mala experiencia con nuestros padres, nosotros debemos respetarlo. No significa si cometieron atrocidades con nosotros que tenemos que ir a comer todos los días con ellos, ¿no? Dios no pide eso, pero sí sanar ciertas relaciones, pero sobre todo el respeto. Sexto, no matarás. La vida humana sagrada, dice Pablo Hoff. Perfecto.
Este mandamiento prohíbe el homicidio, pero no la pena capital, porque esto está en Levítico 20:10. ¿Se entiende acá? La vida, la vida humana es sagrada, dijo Dios. ¿Cuándo dijo Dios esto? ¿Recuerdan? Génesis capítulo 9, cuando Sí, después desciende del diluvio. Noé, quiero decir, del arca, se establece un nuevo orden en el mundo. Una de las leyes establecidas por Dios a Noé, y es antes de esta ley, es la siguiente, 9:6. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. ¿Saben lo que es la pena capital, no? ¿Sí? En algunos estados de Estados Unidos es ley esto, en otros no, pero es un debate que todavía la iglesia tiene que llevar adelante, porque algunos dicen, bueno, pero Jesús perdona, bueno, el Señor Jesús en el Sermón del Monte enseñó el amor a los enemigos. Está perfecto, está perfecto, pero hay una ley que debe ser llevada a cabo según la legislación de cada país. Bueno, séptimo, no cometerás adulterio. Mandamiento número 7. La familia es sagrada, dice acá Pablo Hoff, y tiene mucho sentido porque es una protección para el matrimonio, pero no solamente para la mujer, sino para el hombre. Porque ¿se acuerdan en la ocasión en que la llevaron a una mujer prostituta en el mismo acto de adulterio ante Jesús? ¿Se acuerdan? Que Jesús estaba escribiendo sobre la tierra, ¿se acuerdan? En el suelo. Claro, la llevaron a ella. ¿Y él? ¿Qué pasaba con él? Bueno, una sociedad sumamente machista era la de la época de Jesús, pero es tanto para el hombre como para la mujer. En Levíticos 20:10 habla acerca de eso. Ya vamos a ver acerca de las leyes morales, civiles, eh, cuando lleguemos. Mandamiento número 8: no hurtarás o no robarás. El respeto por la propiedad privada, por el respeto por la propiedad de otros, ¿sí? Noveno, no darás falso testimonio. La reputación es sagrada, es un acto de justicia. Porque déjenme decirle una cosa, se puede matar físicamente, pero se puede matar verbalmente. Y les voy a decir una cosa, las dos son sumamente agresivas, dañinas y devastadoras. Porque la muerte física es una cosa, pero el falso testimonio, es decir, ensuciar a una persona con mentiras, es posible. Una persona puede tener un daño colateral terrible, un daño social. ¿Sí? ¿Cuántos pastores fueron acusados injustamente? Injustamente, ¿sí? Bueno, y bueno, el décimo es no codiciarás. El control de los deseos. Tiene que ver con el control de los deseos. Acá no codiciar nada, absolutamente nada del prójimo. Ni la mujer, ni el buey, ni el auto, ni el ministerio, ni las personas de la iglesia, ni los bienes, nada, absolutamente nada. Bueno, ahora déjenme un poquito hablarles acerca de los 10 yo, y arriesgo a decir esto, mal llamado 10 mandamientos. Cuando termine de explicarles esto, yo espero que ustedes tengan una visión totalmente diferente de lo que tenían hasta ahora acerca de lo que se llama mandamientos, sobre todo por su morfología. Dios no le habla solo a un grupo de personas, sino que nos está hablando a todos nosotros, ¿no? A cada persona en singular. Y sobre todo el tiempo verbal, porque cada acción va acompañada de su propio tiempo, y es el futuro imperfecto en negativo. Lo voy a explicar ahí despacito para que se entienda bien. En hebreo es igual que en español. Entonces, el futuro imperfecto en negativo.
Lo natural siempre uno cuando lee es pensar en prohibiciones, porque uno cuando lee dice, no matará, uno siempre automáticamente lo que le viene a la mente son prohibiciones. Y a lo largo de toda mi vida, la verdad que yo he visto muchos carteles de prohibiciones, pero nunca he visto un cartel, por ejemplo, en una pileta, en una piscina, que diga no correrás, por ejemplo, o no entrarás con botellas de vidrio a una pileta, o no pasarás por esta puerta. Sí, no, no existe eso. Por lo general se usa el infinitivo, por ejemplo, prohibido pasar, ¿no? Pero un futuro para prohibir no pasarás, ¿no les suena un poco a ustedes raro? Entonces, es como que el tiempo verbal no coincide con la prohibición. Ahora, vamos a explicarlo. Entonces, ¿qué sería? ¿Qué sería entonces la acción? ¿Qué sería? ¿Una amenaza? ¿Sería una amenaza de parte de Dios? Es imposible porque no se puede amenazar a alguien que honre a la madre y al padre. ¿Qué acciones entonces son los mandamientos? ¿Deseos tal vez? Tampoco, tampoco pueden ser deseos. El tiempo del deseo siempre es un modo subjuntivo, que como está expresado en negativo futuro, es como que las opciones no coinciden. ¿Qué acciones están expresadas entonces en los 10 mandamientos? Miren, presten un poquito de atención a esto, porque le vamos a dar una vuelta de rosca a los 10 mandamientos, porque siempre nosotros lo entendimos como algo de prohibición, algo negativo. Pero en realidad no sería una afirmación teológica correcta, porque miren, entre no mates y no matarás, es, impor- es algo que necesitamos nosotros prestar mucha atención. Decir no mates, a decir no matarás, cambia muchísimo el tiempo, ¿no? Entonces hay solo una intención posible que encaja en ese tiempo verbal. ¿Sabe cuál es? ¿Sabe cuál es? La de una promesa. Miren cómo suena esto. Te prometo que no matarás. Recibir los mandamientos como prohibiciones suena un tanto absurdo. En ese tiempo verbal, ¿no? Pero si nosotros lo vemos desde este punto de vista, y ahora lo voy a explicar mejor, no son prohibiciones, condiciones de aceptación, son promesas. El resultado es la aceptación. Repito, no son prohibiciones, condiciones de aceptación, son promesas, el resultado de esa aceptación. Es decir, miren, Dios primero los libera de Egipto y después les da la ley. Ahora, si Dios los libera, ¿es para someterlos en realidad a prohibiciones? Lo que está Yo creo, diciendo Dios, lo que está yo creo, diciendo el Señor, en realidad. ¿Alguien preguntó algo? yo creo que no, pastor. Si no era para poder guiarlos mejor, para que tuvieran una guía. Ahí, ahí tiene sentido, ahí tiene sentido. Claro, porque es un ayo, es una guía también, la ley. Miren, primero los libera y después le dice, si vos te acercás a mí y entras en esa intimidad conmigo, en esta relación íntima, yo yo te prometo, que no vas a matar y que no vas a codiciar. Y tiene mucho sentido ahora cuando les explique la obra de Cristo en nosotros. Miren, eh, el problema radica en que lo leemos mal. ¿Por qué? Porque no leemos el prólogo, no leemos cómo comienza. Porque nosotros cuando comenzamos, cuando dice la palabra no, automáticamente estamos pensando en la prohibición, pero comienza con un prólogo. ¿Qué dice el prólogo? Yo que te saqué de la servidumbre de Egipto. Y si alguien te saca, si Dios no se presenta como un legislador,
Esta es la carta de presentación de Dios. No se presenta como un legislador, se presenta como un liberado, como un libertador, como alguien que Oh. liberta. Y alguien que liberta no te puede someter a prohibiciones, si no sería como dos dioses opuestos. ¿Me siguen la idea? ¿Me siguen? Sí, Bueno, en realidad en el original hebreo no son no dice que son mandamientos, dice que que es la palabra, las 10 palabras, de donde nosotros conocemos después el decálogo, de donde viene la palabra griega, la acepción griega, el decálogo, ¿sí? Las 10 palabras. Eso dice, y nosotros lo leímos como los 10 mandamientos, porque están en los títulos. Bueno. Ponemos mucho énfasis nosotros en la palabra no. Y en realidad mostramos un texto que carece, o sea, está como mutilado, y no respetamos el prólogo. Dios no se presenta como legislador entonces, sino como un libertador. El que te sacó de la tierra de Egipto. Alguien que te saca no es para esclavizarte. Alguien que te libera no es para esclavizarte. Bueno. Entonces, aquello que parece una lista de prohibiciones, en realidad es un camino hacia la libertad. O sea, cada mandamiento abre un camino de libertad de aquellos dioses imaginarios, de los miedos, de la idolatría, del sometimiento, del sufrimiento. Porque déjenme decirles que no basta con amar la libertad, sino saber qué hacer con ella. Y como Dios desde un principio le dio al hombre libre albedrío, lo que está diciendo Dios es, yo te prometo, que si vos tenés una relación conmigo profunda, íntima, no vas a querer matar, no vas a querer hurtar, no vas a querer codiciar, porque te va a bastar simplemente con esta presencia en vos. Por eso Santiago 1.25 dice y habla de la perfecta ley, que es la de la libertad. ¿Y Jesús qué dijo? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. libres. Bueno, ¿les gustó o no les gustó? Sí, muy bien. Pastor, ¿pueden volver a decir, son promesas el resultado de, y esa palabra que no la llegué a... Son promesas, resultado de la unión de nuestra relación con Dios, que en esa intimidad, cuando nosotros entramos en intimidad con el Señor, Dios promete que no vamos a hacer, no vamos a cometer adulterio, no vamos a codiciar, no vamos a Perfecto, matar. Por eso, los 4 primeros mandamientos, otra vez vamos a la palabra mandamiento, porque todo el mundo lo conoce así, o las 4 primeras promesas, diría yo, son sumamente importantes, porque tienen que ver con la relación con Dios. Y cuando nosotros tenemos una relación con Dios profunda, de intimidad, déjenme decirles, y esto por experiencia personal, no necesitamos nada, absolutamente nada de nadie, de nadie. Al contrario, el amor de Dios que cubrió nuestros pecados y nos influye de tal manera que nosotros podamos amar a nuestro entorno, a nuestros prójimos, como a nosotros mismos, hace posible que nosotros no le deseemos el mal a nadie, absolutamente a nadie. Al contrario, que tengamos compasión, mire qué interesante palabra, compasión por aquellos que sufren, por aquellos que, miren, por aquellos que nos hacen la vida imposible también. ¿Saben ustedes que todos los días se levanta una persona para hacernos la vida imposible? En la familia, en el trabajo. Pero lo único que puede sobrellevar eso y lo único que puede hacer que nosotros soportemos eso es nada más y nada menos que nuestra relación con Dios.
¿Por qué? Porque después, cuando nosotros sabemos lo que dice el apóstol Pablo, que es uno de los versículos que a mí más me gusta, Cristo en nosotros la esperanza de gloria, lo que Dios hace en nosotros, ahora que nosotros conocemos a Cristo y que está en nosotros, es ir manifestándose Él cada día, y nosotros a partir de esa manifestación, expresar a Cristo. Por eso a mí me gusta decir que nosotros no tenemos que aspirar a ser mejores padres, mejores hijos, mejores alumnos, mejores pastores, mejores ministros. A lo que aspiramos es que Cristo se manifieste en nosotros. Y esa manifestación de Cristo en nosotros va a ser después que nosotros a lo mejor seamos mejores padres, mejores hijos, mejores ministros. Pero si apuntamos a aquello, a lo primero, a ser mejores, descuidamos lo más importante, que es que Cristo en nosotros haga la obra que nosotros no podemos hacer. Bueno, ¿seguimos? Pastor, perdón, antes que siga, quería preguntarle, había dicho algo sobre el tiempo verbal al Sí, principio, que en hebreo era igual que español. sí, No anoté futuro, pero no anoté futuro qué es. imperfecto. Ah, ahí está, gracias. Bueno, em, vamos, ¿cómo estamos? Vamos. Ahora viene una serie de leyes civiles y ceremoniales del 21 al 23. Después, con el decálogo, Dios da leyes civiles y ceremoniales. Leyes civiles que solo hay que tenerlas en cuenta, que es para un marco del desierto, un contexto del desierto. Recuerden, es un pueblo, un pueblo nómade, ellos van a peregrinar, van a tener su tienda, el tabernáculo que se va a armar, se va a desarmar, van a estar digamos, peregrinando en diferentes jornadas. Son leyes que tienen que ver más con el desierto más que con la vida nuestra actual, ¿no? Obviamente, pero además después van cambiando, porque ellos después, acuérdense, es un pueblo que va a estar cautivo en Babilonia y va a estar bajo un régimen babilónico y se tienen que sujetar a las leyes babilónicas y lo hacen. Después van a estar bajo el yugo de los medos persas y también van a tener que sujetarse a las leyes de los medos persas. Y después van a estar bajo el yugo y, mejor dicho, la influencia griega de gobiernos griegos y van a tener que sujetarse. Entonces, pensar que las leyes del desierto son actuales es un error, es una mala interpretación de la escritura. Recuerden siempre que una interpretación de la escritura, y sobre todo de leyes, tiene que ver siempre con un contexto. Si la ley dice que hay que apedrear al homosexual, es en un contexto del desierto, ¿sí? ¿Se entiende? Pues si no estaríamos matando personas, ¿sí? ¿Entienden lo que es? Bueno, perfecto. Bueno, el pacto rectificado, esto es una ceremonia, una de las ceremonias más solemnes, están todas las 12 tribus ahí, quedaron ahora en esta ceremonia, en un pacto, quedan bajo la ley, pero a partir de la sangre, porque va a haber sacrificio, va a haber derramamiento de sangre sobre el altar y sobre Israel, y los ancianos van a participar en un banquete en la presencia de Dios. Hay una teofanía maravillosa que ellos experimentan. Y si se cumple la promesa al final, se cumple la promesa en 6:7 que dice, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y acá es maravilloso. Ahora el pueblo es realmente un pueblo porque la peregrinación en el desierto y la revelación de Dios tiene que ver con identidad. Porque recuerden, hasta acá eran un grupo de esclavos, nada más, que habían nacido en Egipto, nada más. Ahora Dios les quiere dar una identidad. Por eso las leyes, porque lo que da identidad a una nación son las leyes, sobre todo las leyes morales, las leyes de Dios, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Moisés está en el monte otra vez, está durante 40 días
en la presencia del Señor. ¿Y qué pasa con el pueblo? ¿Qué ocurre? El pecado del famoso becerro de oro, ¿sí? Fabrican el becerro de oro. Claro. Mientras Dios está con Moisés dándole una vida preciosa al pueblo, Dios le está hablando acerca del sacerdocio, le está dando una vida preciosa acerca del tabernáculo, acerca del acercamiento, como el hombre se tiene que acercar a Dios ahora por medio de los sacrificios. Le está dando el diseño del tabernáculo, una vida increíble, maravillosa para el pueblo. ¿Qué hace el pueblo? Acaban de cumplir hace nada un juramento solemne de guardar la ley. Y dice, cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar en el monte, se juntaron alrededor de Aarón, digo, y le dijeron, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. ¿Pueden Pastor, entender? perdón, Sí, seguían con una mente muy de esclavos todavía. totalmente, Totalmente. totalmente. Esto nos lleva a una reflexión a nosotros. Nosotros pensamos, creemos que cuando Dios se manifiesta, sobre todo cuando vemos un milagro, pensamos que las personas pueden cambiar. ¿Se dieron cuenta? Es más, de hecho, cuando Dios hace algún milagro en nuestra vida, muchas veces nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar y volvemos a incurrir muchas veces en mismos errores. Porque déjeme decirle que el mejor de los milagros es el de la transformación por medio del Espíritu que Dios hace en nosotros. Bueno, entonces Aarón le respondió, bueno, ¿qué va a hacer? ¿No viene? No viene. Quítenle a sus esposas e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelo. Todos se quitaron los aros de las orejas, los llevaron a Aarón, perdón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle una forma de becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dioses está con minúscula, ¿no? Por supuesto, ahí en el texto. Al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Luego anunció, mañana celebraremos festival al Señor. Y temprano a la mañana hubo lujuria, fiesta, ¿no? Ofrendas quemadas, ofrendas de paz. Y dice, después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Traduzco, hasta fiesta sexual hubo, ¿sí? Porque tenía que ver con las costumbres y ritos paganos. Una vez más, se lo dije y lo reitero, Dios los sacó de Egipto, pero ellos seguían físicamente fuera de Egipto, pero con la cabeza en Egipto, con la mentalidad de esclavo. Bueno, Dios le dice, baja de la montaña, tu pueblo, mire lo que le dice Dios, tu pueblo, es interesante, es interesante lo que Dios le dice, tu pueblo, no le dice mi pueblo, le dice tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Andan diciendo, oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y después le dijo el Señor, he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Ahora quítate del en medio para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Y después le dijo Moisés, escuchen esto porque esto es muy revelador. Haré de ti una gran nación. Haré de ti una gran nación. Miren qué oportunidad para Moisés, que si era grande hasta acá, engrandecerse mucho más. Imagínense. O sea, ahora iba a ser no solamente legislador, caudillo, profeta, sino que iba a ser patriarca. Una oportunidad
Una oportunidad tremenda. Y acá vemos un aspecto de los más nobles de un líder. Si uno quiere enseñar acerca del liderazgo, el líder por excelencia es Moisés. Miren, no hubo como Moisés en revelación, ni Juan en Apocalipsis tuvo la revelación que tuvo Moisés de parte de Dios. La intimidad, la experiencia, esos 40 días en el monte, cómo Dios se manifestaba, cómo Dios le hablaba a él. Pero él nunca, nunca renunció al amor a este pueblo. Nunca. A pesar de lo difícil que era este pueblo. De hecho, recuerden, él no puede entrar a la tierra prometida porque lo amargaron tanto que golpeó 2 veces la roca. Pero en esta intercesión, porque vemos un aspecto de intercesión, de ser un intercesor noble, de una persona que ama, que tiene carga por un pueblo, vemos lo que le dice a Dios. En realidad le dice a Dios que a pesar de que su pueblo era un pueblo complicado, eh, que él lo había sacado de Egipto. Después le dice, después le demostró preocupación por el honor de Dios. Miren, y esto es muy importante. A él no le importó, a Moisés no le importó tanto su honor o su reputación. Imagínense que Dios va a hacer de Moisés una nueva nación. Se convierte en otro Abraham, ¿no? Pero demuestra preocupación y le dice a Dios, ¿qué van a decir los egipcios? O sea, le preocupa más la reputación de Dios, el nombre de Dios, que su misma reputación. Y esta es una enseñanza fantástica, formidable para todo aquel que aspira a liderazgo o que está liderando. Porque siempre nos tiene que interesar a nosotros la reputación de Dios, no que nosotros se la vamos a dar. Pero en nuestras malas acciones, el mundo, la gente, no ve a Dios, nos ve a nosotros como representantes de Dios. Entonces, sumamente importante el honor de Dios ante los demás. ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir los egipcios? Los trajiste hasta acá para morir. O sea, todo el trabajo que hiciste, las plagas, la humillación de los egipcios, todo no sirvió para nada. Van a decir, en realidad, que sos un Dios que hace cosas sin sentido. Y 3, le mencionó Dios las promesas hechas a los patriarcas. Es decir, le recordó su misma fidelidad, la misma fidelidad que él había tenido con los patriarcas. Y bueno, Israel se salvó de su destrucción total, aunque tuvo que pagar un precio por eso, por eso tan vil que ellos cometieron. Acababa Dios de decirle que no iban a tener dioses ajenos delante de él, que no se iban a hacer imágenes. Lo primero que hacen es eso. Bueno, lo primero que ven ellos es como Moisés rompe las tablas. Las tablas que Dios había escrito con su propio dedo fueron rotas por Moisés. Y esto tiene que ver, esto simboliza que el pueblo rompió con el pacto. Y después fueron obligados a beber el agua mezclada con el polvo del becerro que habían fundido. Y después invitó a todos los que querían estar de su lado. Y los que estuvieron al lado de él fueron los levitas. Y mataron a 3.000 de los idólatras. A partir de ese momento, los levitas comienzan a ser constituidos como la tribu de Israel. La tribu sacerdotal de Israel, ¿no? Bueno, y Moisés vuelve al monte a interceder, porque una de los aspectos del liderazgo de Moisés tenemos digamos, entenderlo desde su intimidad con Dios. Y cómo iba a Dios. Y cómo consultaba a Dios. Entonces le dice a Dios, te ruego que este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Miren, miren el límite de un verdadero líder. Dice, me interesa,
Yo amo a este pueblo. Si no es así, tráeme a mí también. O sea, ¿está dispuesto a dar la vida por el pueblo? Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues, ahora lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti. Pero el día del castigo, en el día del castigo, yo castigaré a ellos por su pecado. Bueno, Moisés entiende que no le basta ser guiado por un ángel. Entonces vuelve otra vez a insistir acerca de quién los va a guiar. Dice, ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me muestres tu camino. Y Dios le dice, por fin, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Me encanta esta palabra, me encanta esta palabra. Porque, miren, no importa lo que venga por delante, las situaciones difíciles que vengan por delante, la asignación, el trabajo, lo que Dios nos pide a nosotros individualmente, sobre todo en el ministerio. Dios dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Porque hay cosas que nos sobrepasan, nos saturan, nos estresan, nos nos hacen que bajemos los brazos, literalmente. Pero Dios dice en esta noche, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Reciban esa palabra. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Esa famosa, ese famoso versículo, y Dios le concede entonces, no solamente su presencia, sino que además le dice Dios lo siguiente, miren, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Es decir, no me podés condicionar a mí en cuanto a mi voluntad y lo que yo tengo que hacer con este pueblo. Y dijo además, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, en la peña, y cubriré mi mano, cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Es una manifestación, él ve a Dios. Miren, es uno de los pocos hombres de la Escritura que pueden ver a Dios, pero no lo puede ver cara a cara. Ve un aspecto de la gloria de Dios. Dice, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Por qué? Porque aquel que ve a Dios muere. Aquel que ve a Dios y realmente muere. Pero él ve entonces, tiene una manifestación de la gloria del Señor. Bueno, hasta acá, hasta aquí, es una experiencia extraordinaria para Moisés. Vemos el carácter, el verdadero carácter de un líder, de alguien que tiene carga por un pueblo y que no tiene ambición personal, no tiene una ambición personal. Es totalmente, es totalmente generoso porque entiende que hay un propósito con ese pueblo de parte de Dios. Pero vamos a introducirnos ahora a ese plan maravilloso que Dios tuvo con Moisés y la planificación del tabernáculo, porque vamos a por lo menos hacer una introducción del tabernáculo, ¿sí? El tabernáculo, saben ustedes qué es, ¿no es cierto? Es esa tienda donde Dios le dio especificaciones de qué manera debía hacerse, porque era el centro de la reunión de Dios con su pueblo, ¿no? ¿Cómo Dios iba a manifestarse ahora? Bueno, Dios le da a Moisés en el monte una serie de leyes y requisitos en cómo ahora el pueblo se va a tener que acercar a Dios, pero el centro del culto, el centro social, en el campamento, en el medio del campamento, es
el tabernáculo, que tiene como nombre tabernáculo de reunión, tabernáculo, tienda, santuario. Lo van a encontrar con diferentes nombres. Y es el prototipo, el modelo del templo, ¿no? El que después construye Salomón. Templo que quiere edificar David, pero como David había derramado demasiada sangre en muchas guerras, el que lo edifica termina siendo Salomón, con las mismas características, con el mismo modelo de la tienda, del tabernáculo en el desierto, es que toma ese modelo y construye el templo. Entonces, dijimos, dos cositas quiero mencionar apenas, como a modo de introducción acerca de la tienda, del tabernáculo, del santuario. El propósito, entonces, era justamente eso, ¿no? El propósito tenía que ver con, como dice Pablo Hoff, proporcionar un lugar donde Dios muere entre su pueblo, ser el centro de la vida religiosa, moral, social, y representar grandes verdades espirituales. Esto lo vamos a ver después con cada mueble, con cada utensilio. eh, bueno, y la construcción del tabernáculo, cómo se hace, después lo vamos a ver con más detalle, pero por lo menos déjenme hablar un poquito acerca de la puerta y del atrio. Porque, a ver si lo tengo por acá. Sí, sí, lo tengo acá. Acá está este muchacho. Acá. ¿Se ve bien ahí o no? No, ¿no? Sí, pastor. ¿Se ve? Sí, ¿Se se puede ve ver ahí? bien. Bueno, Sí. Se ve perfecto. claro, claro, claro. Perfecto. Lo importante es que me vean a mí también, porque no todos los días tienen ustedes, ¿sí? Ver esta belleza. Privilegio. Eh, ¿Vieron el narcisista cómo es? El narcisista llega y dice, le quedan dos deseos. Bueno, bueno, lo primero que me gustaría decir acerca del tabernáculo, este lugar tan importante donde Dios se va a manifestar, que es una cosa muy sagrada, algo muy importante para el pueblo y muy sagrada, que tiene cortinas de lino que lo cercan, que es la famosa cerca, de 45 metros de largo, 22 de ancho, tiene 20 estacas hacia lo largo y 10 hacia lo ancho. Acá están las estacas, ¿eh? Estas son las estacas, esta es la cortina de lino. Y abajo de bronce las estacas abajo tiene, digo, bronce las estacas y arriba plata. Esas cortinas de lino son tensionadas por tensores, ¿no? Obviamente, y con estacas de bronce en el piso, en el suelo. Ahora, ahora. Es importante, mire, el santuario, el tabernáculo, su puerta, su entrada, porque tiene una puerta y tiene atrios, ¿sí? Esta parte de acá, esta parte donde está el campamento, ahí que se ve el campamento, bueno, en realidad este campamento aparece un tanto cerca. La distancia entre el campamento y la tienda, y la cerca, mejor dicho, la cerca de la tienda del tabernáculo propiamente dicho es el que está acá humeando, ¿eh? El humo representa la shequina, la presencia de Dios. Vamos a ir después más detenidamente con todos estos detalles. Entonces tenemos una puerta de entrada y tenemos una puerta de entrada al lugar santo. La puerta de entrada y la puerta de entrada a la tienda siempre está orientada al oriente. Orientada, miren qué interesante, orientada al oriente. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque es donde amanece, donde sale el sol, donde inspira esperanza. Dice la Biblia, nuevas son cada mañana tus misericordias, ¿no? ¿Y ustedes recuerdan de dónde había sido expulsado el primer hombre y la primera mujer? ¿Recuerdan ustedes? ¿De dónde? De Oriente. Entonces, es como de alguna manera volver al diseño original de donde fue expulsado, pero ahora por medio de un protocolo que los va a llevar a la presencia de Dios.
El método que tiene el pueblo de acercamiento a Dios son los sacrificios. Es un método de acercamiento. Y el método de acercamiento que Dios tiene con el pueblo es su manifestación, su presencia. ¿Mm? Entonces, tenemos la cerca, acá, estoy acá, la cerca, y este atrio, hay dos atrios, el atrio exterior y el atrio interior. Después lo van a ver en el templo, cuando vean la historia de Salomón, que hay diferentes atrios también. Pero este atrio es donde van a circular, donde van a ministrar los sacerdotes. Este otro atrio exterior, en este atrio exterior tiene que haber una distancia de aproximadamente 1 kilómetro, 900 metros, 1 kilómetro. Esta zona era zona franca, zona prohibida. Nadie podía estar a 1 kilómetro de la zona de la tienda, ¿sí? O de la cerca, mejor dicho. Si algún animal o alguna persona estaba en esta zona, ¿sí? A 1 kilómetro aproximadamente, había cierta guardia de las tribus o de los levitas que lo mataban. ¿Por qué? Porque era muy sagrado. Israel ahora, el pueblo ahora, tenía que entender acerca de la importancia del acercamiento a Dios. ¿Vieron que hablamos de límites en el Sinaí? Bueno, acá también se establecen límites, límites para los lugares sagrados, santos. ¿Por qué? Todo es una enseñanza, todo es digamos que estos límites, de alguna manera, hacen posible que nosotros después encontramos cercanía con Cristo. Porque Cristo borra, elimina todas esas barreras. Pero ahora ellos tienen que aprender que hay límites. ¿Límites por qué? Porque además ellos vienen de costumbres y de ritos paganos y tienen que ser muy serios, tienen que crear Dios una conciencia acerca de lo santo y de lo profano. Sumamente importante esto, ¿sí? Entonces, hay una puerta de entrada y una puerta de entrada al tabernáculo, que da, como dijimos, a oriente. ¿Y quién es la puerta? ¿Quién es la puerta? Hay una sola puerta que nosotros entendemos en el Nuevo Testamento, que es Cristo. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Él es la puerta de la libertad para nosotros, aquel que nos sacó de la esclavitud, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sustituto, ¿se acuerdan? Como el Cordero Pascual. Bueno, solamente por la puerta, solamente por Cristo nosotros tenemos acceso al Padre. Solamente por Cristo. No existe acceso de ningún ser humano al Padre si no es por Cristo. Porque Él dijo, yo soy la puerta. Y dice, Pastor, entraré, pastor, será salvo, entrará, saldrá y hallará pastos. Esto tiene que ver con libertad. Esto no es que ya no son más esclavos, ya no son más cautivos. Tienen absoluta libertad y sobre todo libertad para acceder al Padre, pero por mí, dice Jesús. Bueno, hasta aquí, hasta acá llegamos. La próxima clase vamos a profundizar entonces en el tabernáculo, sobre todo en el mobiliario. ¿Amén? Muy bien. Bueno, ¿está todavía el Cristo. pastor Ricardo o se durmió? Pastor Ricardo Díaz, ¿se encuentra? Acá estoy. Ah, buenísimo. Bueno, pastor, sería tan amable de despedirnos, por favor, en oración. Oramos, sí, oramos. Te damos gracias, Señor, por la bendición de haber estado en esta clase. Gracias por la vida de Rubén, por la vida de cada uno de mis hermanos que se ha esforzado para poder estar después de un día largo laboral para cada uno de ellos.
Te pido que tú bendigas sus vidas, les fortalezca su corazón y podamos seguir adelante en los planes tuyos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Gracias. amén. Oren, por favor, tenemos convención regional en esta zona para que sea un Sí. tiempo glorioso con nuestros hermanos, nuestras iglesias reunidas este fin de semana. Bendiciones para todos ustedes, que tengan excelente tiempo con sus iglesias, Chao, su chao. familia. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Saluda a la pastora. Bendiciones, Dios les bendiga. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches.